Todo se está basando a base del gasto. El Consejo Económico y Social discute el mecanismo sobre la reforma fiscal. No hay un problema de gasto público excesivo. El gobierno y el empresariado mantienen diferencias sobre la reducción del gasto público. Porque hemos detectado que algunos están fuera del país. El jefe de la policía revela que cancelará coroneles y otros agentes que se encuentran fuera del país sin permiso. La joven Mitzi Perdomo Castillo. Una joven muere al estrellarse el vehículo que conducía en una pared en el sector de Gascue. Sigue el incremento sobre los casos de dengue en los hospitales de la capital y Santiago. Que verdaderamente ese es un peligro nacional. La presa de Sabanayegua será cerrada por los próximos 6 meses para evitar una tragedia nacional. Esas obras no la hizo CODASA, sino el Ministerio de Obras Públicas. El senador Adriano Sánchez Roa dice que el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, debe ser sometido a la justicia por contrato con CODASA. Que le cuenten las boletas. Y los profesores acuden a las urnas para elegir a las nuevas autoridades de la ADP. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno es encontrarnos nuevamente en esta primera entrega de Noticias Telemicro y como siempre es un placer para mi compañero Leito Mejía y esta servidora Ani Tejada poder informarles a esta hora. Gracias por estar con nosotros de nuevo en esta primera emisión de Noticias Telemicro. De inmediato con los detalles. El Consejo Económico y Social se reunió en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra para acordar el mecanismo que regirá la discusión de la reforma fiscal planteada por el presidente Danilo Medina, mientras el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montaz, alega que el déficit actual no es acusante por gastos excesivos del gobierno. El sector empresarial entiende que las autoridades deben monitorear y deben controlar más el presupuesto. Xiomara Brito se encuentra en la sede de la Universidad Católica Madre y Maestra con los detalles. Adelante, buenas tardes, Xiomara. Sí, gracias. Muy buenas tardes. En estos precisos momentos se encuentra reunido el Comité Ejecutivo del Consejo Económico y Social y la parte gubernamental, donde se está haciendo un análisis del gasto público y los ingresos fiscales. Según el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montaz, en el país no hay problemas con el gasto público, sino con la capacidad fiscal, que resulta insuficiente para cubrir la demanda. En el país no hay un problema de gasto público excesivo, Al contrario, este es uno de los países donde el gasto público es de los más bajos de la región. En tanto que el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Manuel Diez Cabral, insiste que se debe hacer una reducción sustancial del gasto público. Todo se está basando a base del gasto, del incremento dramático del gasto que hubo entre el 2011 y el 2012 y se está partiendo de ahí, en vez de partir de una reducción importante del gasto, como basarnos en un gasto que hubo hace 1 o 2 años y construir de ahí hacia adelante. De su lado, el director de presupuesto, Luis Reyes, indica que el gobierno busca dar respuestas a la solicitud hecha por el CES, donde se espera hacer cambios estructurales en el gasto del gobierno. Hicieron los estudios correspondientes que muestran que hay un problema estructural en el gasto que no permite que pueda revertirse los incrementos que han tenido lugar en partidas importantes. El presidente de la Asociación de Industriales de Herrera, Guadi Cano, entiende que se debe hacer un análisis profundo donde se establezcan las partidas y erogaciones que han llevado al país al déficit. Que las partidas principales de lo que ha sido las erogaciones que han llevado al déficit fiscal a los niveles del 8%, ¿verdad? Me imagino que son partidas, una de ellas es la del gasto en construcciones, ¿verdad? La compra de bienes y servicios. Bien, será esta tarde a las 5 cuando se reúne el Pleno del Consejo Económico y Social, que está integrado por más de 50 instituciones, y aquí se presentarán las conclusiones obtenidas de esta reunión. Desde la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Xiomara Brito, Noticias Telemicro.
Muchísimas gracias, Xiomara. Entre tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, aseguró este miércoles que el gobierno trabaja para buscar que la reforma fiscal sea lo menos lesiva para los sectores de bajos ingresos. Nuestra compañera Mayra Ogando nos amplía esta información. Al referirse a los múltiples ataques lanzados contra el paquetazo fiscal presentado por el presidente Danilo Medina, Abel Martínez dijo que se trata solo de propuestas que ni siquiera han llegado al Congreso Nacional y que se trabajará para que afecte lo menos posible a la población. Sino también aportar, dar propuestas, dar soluciones y que eso lleve consigo a una reforma integral lo menos dolorosa. El propio presidente ha dicho, y todos lo sabemos, que es un trago amargo, pero además necesario. Por otro lado, negó que el hoyo fiscal se deba a la utilización de los recursos en la campaña pasada. En esta dirección, respalda las declaraciones de Danilo Medina. De su lado, el senador por la provincia de La Altagracia, Amable Aristi Castro, sostiene que el paquetazo debe ser revisado. Hay que revisarlo, como han dicho algunos senadores, pero los pobres del país no lo soportan más. Para la Alianza Dominicana contra la Corrupción, la responsabilidad del déficit fiscal del país recae en 4 exfuncionarios del área económica del gobierno de Leonel Fernández: Temístocles Montaz, Vicente Bengoa, Luis Hernández y Daniel Toribio, quienes, según dice, deben ser sometidos a la justicia por violar la Ley General de Presupuesto. Y es por ello que estamos acudiendo al Procurador General de la República para que inicie las investigaciones a estos señores y establecer las responsabilidades para judicializar y que respondan en los tribunales. De acuerdo a la Alianza Dominicana contra la Corrupción, el sometimiento de los 3 exfuncionarios debe conllevar también el sometimiento del expresidente Leonel Fernández, quien tenía la responsabilidad de conducir los destinos de la nación. En el sector de la Feria República Dominicana, Mayra Ogando, Noticias Telemicro. El Centro Bonó pidió que el gobierno reoriente su política de gastos públicos previo a penalizar a la población dominicana con nuevos impuestos en la reforma fiscal. Entiende que en la política del gasto público ha prevalecido un total desorden por parte del gobierno. Supuestos, cuáles son los supuestos macroeconómicos que ellos están asumiendo a nivel de crecimiento económico de la economía, el nivel de ingresos fiscales que ellos están estimando, así como un detalle de los programas que ellos están previendo implementar en el presupuesto del año 2013. El Centro Bonó advierte que el gobierno debe sopesar cualquier medida que perjudique a la población dominicana con nuevos impuestos, ya que podría aplicar medidas de austeridad, principalmente la reducción del gasto público. Y el asesor en políticas de desarrollo, Antonio Isa Conde, consideró que el plan de reforma fiscal presentada por el presidente Danilo Medina es la única salida que tiene el país para eliminar el déficit fiscal y contrarrestar la crisis. Según el ministro de Sin Cartera, el esfuerzo que está haciendo el gobierno es crear empleos para que haya una masa de consumidores, por lo que necesitan recursos y se deben conseguir a través de la reforma fiscal. Primero vamos a ver la visión. El esfuerzo que está haciendo es fundamentalmente crear empleo. Crear empleo significa crear una masa de consumidores. Si se crea una masa de consumidores, se desarrolla el país, se desarrolla la industria, se desarrolla el comercio, y ese es el plan de estructura. Isa Conde, entrevistado en el programa matinal, dijo que la situación económica ha llegado a un punto que hay que corregirla y entre ellas destacó los altos salarios de algunos funcionarios. Participación ciudadana emplaza al Congreso de la República, la Contraloría y la Cámara de Cuentas a investigar el origen del déficit fiscal y establecer sanciones contra los responsables. El movimiento cívico no partidista conformará un equipo técnico integrado por expertos para elaborar un informe responsable sobre el agujero fiscal del gobierno e identificar a los corruptos culpables. También el movimiento Patria para Todos rechaza el paquete fiscal. Alternativa Revolucionaria y Movimiento Patria para Todos rechazan el paquetazo fiscal neoliberal y exigimos auditoría de los gastos excesivos y de comprobarse corrupción o violación de la ley de presupuesto y gasto público. Planteamos y exigimos que los culpables sean sometidos a la justicia de la canasta familiar. Rechazan los nuevos impuestos a productos de consumo masivo y a la población dominicana
además de que eleva el ITEVIS de un 16 a un 18% por su impacto negativo en el crecimiento económico de los sectores de bajos y medianos ingresos. Primera pausa y cuando regresemos, el jefe de la Policía Nacional anuncia cancelación de altos funcionarios. Conozca las razones tras la pausa.